La noche que mi exmarido apareció nuevamente frente a mi puerta después de 31 años sin vivir conmigo, casi no lo reconocí. El hombre arrogante que una vez me abandonó por una mujer mucho más joven ahora estaba encorvado, más delgado, con la mirada cansada y una tos seca que parecía romperle el pecho desde adentro. Y mientras yo lo observaba bajo la lluvia sosteniendo una pequeña bolsa de ropa vieja, sentí algo que jamás imaginé sentir después de todo el daño que me hizo: lástima. Pero también rabia. Muchísima rabia. Porque hay heridas que el tiempo no borra, solo las deja dormidas esperando el momento exacto para volver a doler. Tengo 73 años y pensé que jamás volvería a verlo. Pensé que el hombre que destruyó mi matrimonio, mi autoestima y parte de mi vida había desaparecido para siempre. Pero regresó. Y lo hizo cuando ya no le quedaba nada. Si esta historia te toca aunque sea un poco, suscríbete ahora mismo, porque aquí hablamos de esas traiciones familiares y amorosas que dejan marcas durante décadas enteras. Y créeme, lo que ocurrió después de que Rogelio volvió a mi vida terminó cambiando algo dentro de mí que llevaba más de 30 años roto. Me llamo Estela. Vivo en una casa pequeña en Manizales donde llevo casi 2 décadas sola. Antes no era así. Antes esta casa estaba llena de ruido, de discusiones, de hijos corriendo por el pasillo y del olor a café recién hecho cada madrugada. Yo me casé con Rogelio cuando apenas tenía 21 años. Él era alto, trabajador, encantador cuando quería. De esos hombres que saben hacerte sentir protegida aunque por dentro escondan cosas que una tarda años en descubrir. Durante mucho tiempo creí que teníamos un matrimonio feliz. No perfecto, claro. Ningún matrimonio largo lo es. Pero construimos una vida juntos. Tuvimos 2 hijos. Pasamos necesidades económicas. Dormimos muchas noches preocupados porque el dinero no alcanzaba. Yo cosía ropa para vecinos mientras él trabajaba manejando camiones entre ciudades. Y aunque la vida era dura, yo estaba orgullosa de nuestra familia. Todo empezó a romperse cuando Rogelio cumplió 42 años. De repente comenzó a obsesionarse con verse más joven. Empezó gimnasio. Se compró ropa ajustada ridícula para su edad. Llegaba tarde diciendo que tenía más trabajo. Y yo veía las señales, pero hacía lo que hacen muchísimas mujeres de mi generación, callar para no destruir la familia. Hasta que un día encontré unos mensajes. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos sosteniendo aquel teléfono. Era una mujer llamada Verónica. Tenía 24 años. 24. Menor incluso que nuestro hijo mayor. Los mensajes eran descarados. Fotos. Promesas. Planes para irse juntos. Y entre todas aquellas palabras hubo una frase que todavía me persiguió durante años. Contigo sí me siento vivo. Cuando Rogelio llegó esa noche, ni siquiera intentó negarlo. Recuerdo perfectamente cómo se sentó frente a mí en la cocina mientras yo lloraba casi sin poder respirar. Y con una frialdad que jamás olvidaré me dijo: no quiero seguir viviendo una vida que ya no me hace feliz. Así. Después de 21 años juntos. 2 semanas después se fue de la casa. Mis hijos dejaron de hablarle durante mucho tiempo. Especialmente Mauricio, el mayor. Pero Rogelio parecía demasiado obsesionado con su nueva vida para importarle. Se mudó con Verónica a Medellín. Compraron carro nuevo. Publicaban fotos viajando. Mientras yo me quedaba sola intentando reconstruirme emocionalmente con 42 años, sintiéndome vieja, reemplazada y humillada. No voy a mentir. Los primeros años fueron devastadores. Lloraba casi todos los días. Dejé de arreglarme. Dejé de mirarme al espejo porque sentía que había perdido contra alguien más joven, más bonita, más emocionante. Y eso destruye profundamente a una mujer. Porque no solo pierdes un esposo. Pierdes parte de tu valor personal. La gente además es cruel. Las vecinas cuchicheaban. Algunas me miraban con lástima. Otras insinuaban que seguramente yo había descuidado mi matrimonio. Como si una fuera culpable de que la cambien por alguien más joven. Pero poco a poco sobreviví. Aprendí a vivir sola. Empecé un pequeño negocio de costuras desde casa. Mis hijos me ayudaban muchísimo.
Y con el tiempo entendí algo importante. Yo había vivido demasiado tiempo dependiendo emocionalmente de un hombre que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Pasaron los años. Muchísimos años. Escuchaba cosas de Rogelio de vez en cuando porque en los pueblos pequeños siempre se sabe todo. Que si había cambiado de trabajo. Que si Verónica lo dejó varias veces. Que si tenían problemas económicos. Que si él bebía demasiado ahora. Pero sinceramente llegó un momento en que dejé de interesarme. Ya no quería vivir mirando hacia atrás. Hasta aquella noche. Llovía horrible. Yo estaba viendo televisión envuelta en una cobija cuando tocaron la puerta. Y cuando abrí, allí estaba él. Envejecido. Demacrado. Con la ropa mojada y una expresión que jamás le había visto en toda nuestra vida juntos. Vergüenza. Lo primero que pensé fue que alguien había muerto. Pero no. Rogelio me miró directamente y dijo algo que me dejó congelada. Verónica me dejó hace 8 meses, y tengo cáncer. Sentí el mundo detenerse unos segundos. No supe qué decir. Él explicó que llevaba tiempo enfermo. Que había perdido gran parte de sus ahorros en tratamientos. Que Verónica finalmente se cansó de cuidarlo y se fue con otro hombre más joven. La ironía era tan cruel que parecía inventada. Y luego dijo algo todavía peor. No tengo a dónde ir. En ese momento sentí una batalla horrible dentro de mí. Una parte quería cerrarle la puerta inmediatamente. Recordarle todas las noches que lloré sola mientras él disfrutaba su nueva vida. Decirle que buscara ayuda en otro lado igual que yo tuve que sobrevivir sola cuando él me abandonó. Pero otra parte seguía viendo al hombre con quien compartí media vida. El padre de mis hijos. El hombre que aunque me destruyó emocionalmente también estuvo conmigo en momentos importantes de mi juventud. Lo dejé entrar. Y honestamente todavía no sé si fue compasión o debilidad. Los primeros días fueron extrañísimos. Dormía en el cuarto de visitas. Tosía muchísimo por las noches. Había adelgazado tanto que daba impresión verlo caminar lento por la casa. Y algo dentro de mí empezó a notar algo perturbador. Rogelio ya no era el hombre arrogante que me abandonó. Era un hombre derrotado. Mis hijos reaccionaron distinto. Mauricio explotó cuando se enteró. Me gritó que cómo podía recibir nuevamente al hombre que destruyó nuestra familia. Mi hija Lorena en cambio solo lloró al verlo tan acabado. Porque por más daño que nos haga a alguien, ver a una persona enfrentando la posibilidad de morir cambia muchas cosas dentro de uno. Con el tiempo Rogelio empezó a hablar más. Y una noche, mientras tomábamos café en silencio, finalmente dijo algo que esperé décadas escuchar. Arruiné mi vida, Estela. No lloró. Solo lo dijo mirando la mesa con una tristeza tan profunda que por primera vez entendí algo terrible. Hay personas que tardan demasiado en comprender el valor de lo que perdieron. Me confesó que después de irse conmigo sintió euforia durante algunos años. Se sentía joven nuevamente. Admirado. Deseado. Pero luego todo empezó a vaciarse. La relación con Verónica se volvió superficial, llena de peleas y desconfianza. Ella quería una vida que él ya no podía seguirle. Y mientras tanto perdió completamente la relación con sus hijos, conmigo y consigo mismo. La peor parte, me dijo una madrugada, es darme cuenta de que cambié una familia real por sentirme joven unos años más. Aquella frase me persiguió muchísimo. Porque durante años yo soñé con que él sufriera igual que yo. Pero cuando finalmente lo vi roto, no sentí satisfacción. Solo tristeza. Rogelio pasó casi un año viviendo conmigo mientras seguía tratamientos. Y durante ese tiempo ocurrió algo que jamás imaginé. Empezamos a hablar honestamente por primera vez en décadas. Sin orgullo. Sin máscaras. Sin discusiones absurdas. No volvimos como pareja. Eso jamás. Pero sí nos convertimos en dos personas viejas enfrentando juntas las consecuencias del pasado. Una tarde me pidió perdón llorando por primera vez desde que lo conocía. Lloró de verdad. Como un hombre destruido por sus propias decisiones. Y aunque el perdón no borró el daño, sentí que finalmente podía soltar parte del odio que cargué durante tantos años.
Rogelio murió 8 meses después. Y la última noche antes de morir me tomó la mano y me dijo algo que todavía me hace llorar algunas veces. Gracias por no dejarme solo después de todo lo que te hice. Cuando pienso en todo esto hoy, entiendo algo importante. Perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces simplemente significa dejar de cargar un peso que ya te estaba destruyendo a ti también. Si estás escuchando esta historia, quiero decirte algo desde el corazón. Jamás permitas que alguien destruya tu valor solo porque decidió irse. Cuando una persona abandona lo verdadero persiguiendo ilusiones, tarde o temprano la vida termina mostrándole el precio de sus decisiones. Y si alguien te rompió el corazón hace años, recuerda esto: sanar no significa olvidar. Significa que el dolor finalmente deja de controlar tu vida. Cada comentario me demuestra que vale la pena seguir contando estas historias. Y si quieres seguir escuchando relatos emocionales, familiares y profundamente humanos, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Porque a veces las personas regresan demasiado tarde, pero aún así dejan lecciones que pueden cambiarte para siempre.